En esta lección vamos a describir las reglas de derivación de funciones reales. En primer lugar presentaremos la tabla de derivadas elementales y luego veremos los casos de la derivación de la composición de funciones y la conocida derivación logarítmica. En la tabla de derivadas elementales se presentan los distintos tipos de funciones junto con su derivada. Así, la función constante tiene derivada 0. La función identidad x tiene derivada 1. La función potencia de x, que será x elevado a a, tiene derivada f' de x igual a por x elevado a menos 1. Es decir, bajamos el exponente delante de la x y le restamos 1 a este exponente. Si a es igual a 1, aquí tenemos 1 por x elevado a 0, que es justo el caso de la función identidad. Si tenemos una función que es una raíz enésima de x, pues ahí veis que la derivada es f' de x igual a 1 partido n raíz enésima de x elevado a n menos 1. Pero creo que es más útil realizar la derivada de la raíz enésima viendo esta raíz como una potencia 1 partido n. De esta forma, f' de x será 1 partido n, x elevado a 1 partido n menos 1. Y esto sería el resultado de la derivada. Para comprobar que efectivamente estas dos expresiones son la misma, habría que tratar un poco esta segunda expresión. Aquí tenemos 1 partido n, x elevado a 1 menos n partido n. Ahora me puedo llevar esta potencia al denominador cambiando de signo el exponente. Y tendría 1 partido n, 1 partido x elevado a n menos 1 partido n. La potencia 1 partido n es una raíz enésima, así que esto resulta 1 partido n, 1 partido la raíz enésima de x elevado a n menos 1, que es exactamente la misma expresión que teníamos antes. En definitiva, podemos derivar la raíz enésima viéndola de esta forma, con esta expresión, o viéndola de esta forma, con esta otra expresión. Continuamos con la tabla de derivadas elementales. En las derivadas para las funciones logarítmicas tenemos la función logaritmo neperiano, cuya derivada es 1 partido por x. Y si tenemos el logaritmo en otra base a, su derivada es 1 partido por x partido por logaritmo neperiano de a. En el caso de que la base a sea el número e, tenemos el logaritmo neperiano, logaritmo de e vale 1 y recuperamos la expresión 1 partido x. Para las funciones exponenciales tenemos la derivada de e elevado a x, que es ella misma, e elevado a x, pero si la base es otra, es el número a, puede ser un 3, un 4, cualquier número a que no sea e, pues su derivada es la misma exponencial a elevado a x por el logaritmo neperiano a de la base. Para la familia de funciones trigonométricas aquí vemos sus derivadas. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente se puede ver como 1 partido coseno cuadrado o 1 más tangente cuadrado. Y aquí tenemos las derivadas de las funciones inversas arcoseno, arcocoseno y arcotangente. También tenemos aquí las derivadas de las funciones secante, cosecante, cotangente, arcosecante, arcocosecante y arcocotangente. Pero lo normal es que no nos aparezcan simplemente estas funciones de la tabla aisladas, sino que aparezcan sumadas y multiplicadas y combinadas con otras funciones. Y aquí tenemos el álgebra de derivadas, que dice que si tenemos una función h de x igual a f más g, pues la derivada h' es la derivada de f más la derivada de g. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Si multiplicamos una función por un número,
tenemos un número a por la función f, pues su derivada deja el número en la misma posición y lo multiplica por la derivada de f. Algo distinto ocurre con el producto de funciones. Si tenemos una función h que es el producto de dos funciones f y g, entonces la derivada de h es la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Y en el caso de un cociente, f partido por g, la derivada es otro cociente, donde en el denominador tenemos el denominador de antes g al cuadrado y en el numerador tenemos la derivada del numerador f' por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Aquí el orden es importante. No es lo mismo f'g menos fg' que g'f menos f'g. Comenzamos, como veis, por la derivada del numerador, con el denominador sin derivar y luego menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y todo ello dividido por g, el denominador, al cuadrado. Bien, con estas reglas y las tablas de derivadas elementales podemos realizar ahora mismo un número enorme de derivadas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la función constantemente 4, pues su derivada según la tabla es 0. Para la función f de x igual a x al cubo, su derivada es baja el 3 y deja x elevado a 1 menos 2. 3 por x al cuadrado. Para la función raíz de x, la derivada será, como esto es una raíz cuadrada, una raíz de orden 2, aunque no escribamos el 2, esto será, según la tabla, 1 partido 2 raíz 2 de x elevado a 2 menos 1, que es 1, es decir, 1 partido 2 raíz de x. Y viendo la raíz cuadrada como x elevado a un medio, tenemos que f' sería baja el exponente y réstale 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Y estas dos expresiones son iguales, al igual que estas dos expresiones también son iguales. Si tenemos la función seno, pues su derivada según la tabla es coseno. Y si tenemos la suma de dos funciones, 4x más seno, pues su derivada será la derivada del primero, que es 4, más la derivada del seno, que es coseno. Y la derivada del primero es 4, porque aquí tenemos 4 por x, es un número por una función. Luego su derivada es el número 4 por la derivada de x, que vale 1, es decir, 4. Si tenemos un producto de funciones como x elevado a x, su derivada es derivada del primero, que es 1, por e elevado a x sin derivar, más el primero sin derivar, x por la derivada de la exponencial, pero la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Luego esto sería, el resultado se puede sacar factor común la exponencial y nos quedaría 1 más x por e elevado a x. Otro producto de funciones es x cuadrado por logaritmo de x. Aquí f' será derivado de x cuadrado, que es 2x, por el logaritmo sin derivar, más x cuadrado sin derivar por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Aquí se puede simplificar un poco el segundo término, que es x cuadrado partido por x, que es igual a x. Y como último ejemplo, antes de continuar, tenemos la función x cuadrado partido por coseno de x. Su derivada es un cociente, donde tenemos el denominador al cuadrado, coseno de x al cuadrado. Y en el numerador tenemos la derivada de x cuadrado, 2x,
por el coseno sin derivar menos x cuadrado sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Aquí tenemos menos por menos, así que podemos escribir 2x coseno de x más x cuadrado seno de x partido por coseno de x al cuadrado. Pues ya hemos visto algunos ejemplos de derivadas de sumas y productos y cocientes de funciones. Pero también tenemos la composición de funciones. Y para derivar una composición de funciones se utiliza la conocida como regla de la cadena, que dice que si tenemos una función h, que es g compuesto con f, recordad que es lo mismo que g de f de x, pues h' es igual a g' de f de x por f' de x. Es decir, si tenemos una función g y dentro otra función f, primero derivo la de fuera, g, dejando dentro f sin derivar. Y luego esto lo multiplico por la derivada de f. Veamos el ejemplo de h de x igual a seno de x al cuadrado. Aquí tengo una función seno de otra función x cuadrado. h' no es seno de 2x y solamente derivo la función que tengo dentro del paréntesis. Esto es incorrecto. h' tampoco es la derivada del seno, que es coseno de x cuadrado. Y no derivo x cuadrado. Esto también es incorrecto. La derivada correcta, h' de x, es coseno de x cuadrado por 2x, donde primero derivo la función que hay fuera, el seno, la derivada de seno es coseno, dejo el x cuadrado y luego multiplico esto por la derivada de lo de dentro, que es x cuadrado, luego su derivada es 2x. Veamos algunos ejemplos más de la regla de la cadena. Si tengo la función f de x igual a logaritmo de coseno de x, la derivada f' la calculo de la siguiente manera. La derivada del logaritmo de x, recordemos, según la tabla, es 1 partido x. Esto es según la tabla. Pues la derivada del logaritmo de x será en principio 1 partido por coseno de x. Y ahora, según la regla de la cadena, multiplico por la derivada de lo que tiene dentro el logaritmo, que es coseno, y su derivada es menos seno. Así que obtengo menos seno de x partido coseno de x. Derivar el logaritmo de una función es algo bastante común y al final uno llega a la conclusión de que la derivada del logaritmo de una función es un cociente, donde abajo, en el denominador, tenemos la función que tenía dentro el logaritmo y arriba su derivada. Veamos otro ejemplo con la función logaritmo de x coseno de x. f' será igual a un cociente, donde en el denominador tengo la función que tiene dentro el logaritmo, x coseno de x, y en el numerador tengo la derivada de x coseno de x, que como es un producto de funciones, pues lo derivo derivando en primer lugar la x y dejando el coseno sin derivar, más x sin derivar por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Esto es igual a coseno menos x seno partido x coseno. Y también se puede simplificar un poco, como veis en la presentación.
Otro caso muy común es el de la exponencial de una función. Y la derivada de una exponencial es ella misma, la derivada de e elevado a x, según la tabla. Recordemos la tabla. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Así que la derivada de una exponencial de una función comienza con la misma función, e elevado a x cuadrado más 3x. Pero ahora, según la regla de la cadena, multiplico por la derivada de lo que tiene dentro esta función. ¿Qué tiene dentro? El exponente, y la derivada del exponente es 2x más 3. Por último, vamos a abordar la derivación logarítmica, que aparece en el caso en el que tenemos funciones h de x, que son una función f elevada a otra función g. Para hacer esta derivada, cambiamos f elevado a g por la exponencial de g de x por el logaritmo de f de x. Aquí hemos usado una fórmula que dice que a elevado a b es igual a la exponencial de b por el logaritmo de a. Pues bien, esta fórmula, si f es a y g es b, obtenemos e elevado a g logaritmo de f. Con esta fórmula, si f es a y g es b, obtenemos e elevado a g logaritmo de f de x. ¿Y qué he ganado con esto? Pues que antes tenía una función elevado a otra función, mientras que ahora tengo la exponencial de una función, que es g por logaritmo de f, es un producto de funciones. Tengo la exponencial de un producto de funciones. Y yo sé derivar la exponencial de un producto de funciones, porque la derivada de una exponencial, como acabamos de ver, es ella misma, en primer lugar, e elevado a g logaritmo de f. Y ahora multiplico por la derivada del exponente, que es un producto de funciones, y cuya derivada vale la derivada del primer factor, que es g', por el logaritmo de f sin derivar, más g sin derivar, por la derivada del logaritmo de f. Y como hemos visto antes, la derivada del logaritmo de una función es un cociente donde en el denominador tenemos la función y en el numerador su derivada. Luego hemos llegado a la conclusión a que la derivada de esta exponencial es esta expresión. Ahora podemos volver a cambiar esta exponencial por f elevado a g. Y tendríamos f de x elevado a g de x por g' logaritmo de f más g f' partido f. Vamos a hacer un ejemplo para concluir con esta lección, con la función h de x igual a 3x elevado a 2x. Esto, convirtiéndolo en forma exponencial, sería e elevado a 2x por el logaritmo de 3x, donde he vuelto a usar esta fórmula de aquí. h' será la derivada de esta exponencial, y como exponencial empieza por ella misma, e elevado a 2x logaritmo de 3x. Y ahora multiplico por la derivada del exponente. En el exponente tengo un producto de dos funciones, 2x y logaritmo de 3x. La derivada de la primera es 2, por el logaritmo de 3x sin derivar, más 2x sin derivar por la derivada del logaritmo de 3x, que es un cociente que abajo tiene 3x y arriba tiene la derivada de 3x, que es 3. Esto se puede simplificar un poco, en primer lugar cambiando la exponencial de nuevo por 3x elevado a 2x. A continuación tenemos dos veces el logaritmo de 3x y en el último término se va la x con la x y el 3 con el 3
para dejar solamente al 2. Y esta sería la derivada de 3x elevado a 2x.